Hola, bienvenidos nuevamente a su canal El Sazón de Hidalgo. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos mixiotes de pollo con nopales, pero también tienen la opción de ponerle papitas o algún otro vegetal, el vegetal de su preferencia. Los ingredientes los vamos a ir dando según como los vayamos necesitando. Vamos con los primeros ingredientes. Empezaremos con nuestros ingredientes y aquí tenemos 20 chiles guajillos para color, 5 chiles guajillos picantes, 2 chiles anchos, 2 chiles moritas. Si gustan pueden limpiar, desvenar y poner a asar sus chiles. En este caso yo solamente los voy a poner a hervir para que se hidraten perfectamente. Aquí ya tengo una cacerola con el agua hirviendo en donde voy a poner todos mis chiles. Los voy a poner todos juntos para que se hidraten perfectamente y después los podamos licuar con nuestros condimentos o especias. Ayudada de una cuchara, empezaré a sumergirlos para que se hidraten todos perfectamente. Después de unos minutos, han pasado aproximadamente 5 minutos y este es el resultado de nuestros chiles. Ahora solamente vamos a poner la tapadera y apagaremos el fuego y dejemos hidratar nuestro chile. Estos son los condimentos que necesitamos para nuestro chile. Tenemos media cebolla, 8 dientes de ajos, 4 grandes y 4 pequeños, media cucharadita de canela en polvo, una cucharada de nor suiza o caldo de pollo en polvo, 2 hojas de aguacate y 2 hojas de laurel, media cucharadita de comino en polvo, media cucharadita de mejorana y media cucharadita de tomillo. También tenemos 5 pimientas gordas, 5 clavos de olor y 5 regulares y una cucharada de sal. Recuerden que la sal y el nor suiza es al gusto según como lo consuman en su casa. Todo esto es lo que necesitamos para darle sabor a nuestros mixiotes de pollo. También vamos a necesitar nopales. Yo aquí ya tengo los nopales limpios, son nopales muy frescos. Tengo 8 nopales, los cuales los vamos a cortar en cuadritos para agregarle una porción a cada mixiote. Si gustan pueden sustituirlo por papas o algún otro vegetal de su preferencia. Así es como vamos a cortar nuestros nopales en cuadritos y así cortaremos todos hasta terminar nuestros 8 nopales para tenerlos listos y así agregarlos a cada uno de nuestros mixiotes su respectiva porción. Ya tenemos listos nuestros chiles completamente hidratados. Vamos a empezar a agregarlos a nuestro vaso de la licuadora. Para que su licuadora no se atasque o quede muy espesa la consistencia del chile, podemos agregar de la misma agua en la cual hidratamos nuestros chiles para hacerlo un poquito más líquido, para así facilitar el licuado de nuestros chiles. Si gustan lo pueden agregar así o si gustan lo pueden colar. Empezaremos agregando nuestros condimentos. Yo aquí ya tengo los ajos, tengo las pimientas, los clavos. Agregaremos la mejorana, nuestra media cebolla. También vamos a agregar nuestro caldo de pollo en polvo. Agregaremos el comino molido, la canela en polvo y también vamos a agregar la sal. Recuerden que la sal y el nor suiza, si gustan lo pueden agregar cuando estén sazonando su chile, pero yo prefiero agregarlo en el vaso de la licuadora. También agregamos las hojas de laurel y de aguacate. Aquí, como les mencioné anteriormente, vamos a agregar de la misma agua en la cual pusimos a hidratar nuestros chiles. Ya tengo aquí mi cacerola lista. Solo voy a agregar aproximadamente una cucharada de aceite para freír o sazonar nuestro chile. Yo ya lo tengo previamente colado y solamente lo estoy agregando a la cacerola para freírlo o sazonarlo. Vamos a esperar a que nuestro chile rompa el hervor y lo dejaremos aproximadamente unos 5 minutos y así es como va quedando el chile que le vamos a agregar a nuestros mixiotes. Simplemente apagaremos y dejemos que baje su temperatura. Aquí ya tengo las piezas de pollo que yo estoy utilizando, piernas de pollo, a las cuales solamente voy a picar con el cuchillo para que les penetre perfectamente el chile y el sabor, para que quede completamente bañado y con sabor delicioso. Y así es como voy a hacer hasta terminar. Ya tengo aquí todas mis piernas listas, ya están todas picadas. Ahora solamente estoy agregando el chile que ya bajó su temperatura, ya está frío en estos momentos.
y solamente lo voy a agregar y voy a sumergir todas las piernas de pollo para que queden completamente bañadas y el sabor les penetre. Lo vamos a dejar por aproximadamente 4 horas de reposo. Si pueden dejarla por más tiempo sería perfecto porque el sabor se concentraría aún más. Así es como tenemos ya nuestras piernas de pollo preparadas para nuestros mixiotes en la salsa, que está delicioso. Si pudieran olerla, es una delicia. Y nuestro pollo está listo para ir a reposar. Ahora empezaremos con nuestro papel de maguey. Aquí es como lo tenemos. Están muy pequeños y por eso estaremos utilizando un papel encerado que nos sirve también para envolver nuestros mixiotes. Simplemente vamos a hidratar nuestras hojas y nuestro papel. El papel es este que les estoy mostrando, parchment paper, y este solamente necesitamos hidratarlo también en agua caliente para que se suavice y esté muy manejable para envolver nuestros mixiotes. Aquí ya tengo tanto mi papel de maguey como nuestras hojas de papel perfectamente hidratadas para que estén muy manejables. Ahora empezaremos a poner nuestro pollo para empezar a hacer nuestros mixiotes y los nopalitos. Así es como los vamos a ir haciendo hasta terminar. El papel de maguey le da un sabor delicioso a los mixiotes y se usa tanto para hacer mis mixiotes de pollo como de borrego, entre otras carnes. Y así es como envolvemos, y con un hilo de cocina vamos a amarrar perfectamente para que no se salga el jugo que va a soltar tanto de la carne como de los nopales y la salsa que le hemos puesto o el chile que le hemos puesto. Ya tengo aquí mi olla a la cual le dejé un papel en la parte de abajo también, y así es como vamos a poner nuestros mixiotes a cocer al vapor, que quedarán deliciosos. Y así es como quedaron. Simplemente vamos a tapar con papel aluminio y enseguida pondremos su tapadera. El tiempo de cocción de nuestros mixiotes es de 1 hora 30 minutos. Y así es como han quedado nuestros mixiotes. Miren nada más cómo se mira lo jugosos que han quedado. Quedan deliciosos. Si pudieran oler, delicioso. Y así es como ha quedado nuestro mixiote. Súper jugoso, súper delicioso. Bueno, pues así es como ha quedado nuestro mixiote de pollo. Vamos a ver qué tal quedó. Está delicioso, se los recomiendo. Bueno, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta la próxima.